Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Es un placer compartir con ustedes este momento, esta invitación que me hacen del BUPE Leadership Bootcamp, y voy a compartir con ustedes en apenas unos minutitos una muy breve presentación con respecto a la historia y contexto de nuestras BOPEs, y en ese marco especialmente la mirada de las BOPEs regionales, el rol estratégico y algunos desafíos para las BOPEs. Estimo que a esta altura y en este capítulo 6 ustedes ya están muy embebidos, muy habiendo compartido muchas experiencias, así que solamente hago una pequeña contribución desde nuestra RELAC, con mucho orgullo y honor, representando a nuestra red de redes. En este sentido, compartirles unas primeras imágenes que nos reflejan los distintos ecosistemas, algunos de los tantos ecosistemas. Últimamente usamos el término ecosistemas de la evaluación para poder dar cuenta de la diversidad de actores, de la diversidad de situaciones, y en ese marco comprender la diversidad de aportes que cada uno y cada una puede hacer. Este término que volvemos y que retomamos del ámbito ambiental nos viene perfecto para entender todas estas contribuciones y la riqueza que tiene cada uno de los actores en el sistema, en nuestro caso, de evaluación. Es por eso que las primeras imágenes reflejan esta idea de diversidad de ecosistemas, de la necesidad de la comprensión cultural de cada uno de los sistemas, de la necesidad de incorporar e incluir a todos y a todas las personas y organizaciones que están interesadas en fortalecer la cultura de la evaluación. En ese marco de los ecosistemas de la evaluación, nuestras redes regionales especialmente constituyen de alguna manera ese puente, esa vinculación, esa articulación entre los espacios comunitarios, territoriales, de aplicación y desarrollo de las evaluaciones y de las políticas públicas hacia otras experiencias del mundo, hacia otras realidades. Entonces, una de las cuestiones centrales, a nuestro parecer, sobre el rol estratégico de las redes regionales es tender estos puentes hacia otras realidades, hacia compartir saberes, hacia compartir experiencias. Y en ese marco, el puente siempre tiene un ida y vuelta. Entonces, las otras experiencias también aprovechan de conocer las realidades comunitarias y locales, ¿verdad? Entonces, aquí dejamos la segunda imagen representativa del rol estratégico de las redes regionales. No solo articular los ecosistemas de evaluación hacia adentro y entre los ecosistemas de evaluación, sino tender puentes hacia otras realidades y desde esas realidades hacia lo comunitario, lo local, lo territorial. En una tercera instancia me gustaría mostrarles la belleza de lo uno, de una sola, pensando en una organización, la importancia, la prolijidad del uno. Y sin embargo, qué belleza más grande es la de poder contribuir entre todas y todos y desde nuestra diversidad. Entonces, el tercer punto que quería compartir con ustedes es valorar lo propio, valorar lo nuestro, lo comunitario, nuestras comunidades de evaluación, fortalecerlas y al mismo tiempo aprovechar la diversidad, volviendo a pensar los ecosistemas, de otras redes, de otras organizaciones y trabajar colaborativa y conjuntamente. Qué belleza que es vernos trabajar de manera integral, colaborativa, contribuyente.
Entonces, este es el tercer punto, ya más bien no solo como rol estratégico de nuestras redes regionales, sino ya pasando a pensar los desafíos, ¿sí? Los desafíos que implica para nuestras redes, para nuestras GOPES, el trabajar colectiva, conjuntamente, inclusivamente. Otra imagen que me gusta mucho mostrar, siempre pensando en la naturaleza, es representar y ver la flor, la naturaleza como la casa de uno. Y qué bonita se ve la casa cuando están allí quienes trabajan por ella, quienes trabajan ferviente y fuertemente y muestran y visibilizan y generan conocimiento, saberes, comparten experiencias. Entonces, esta cuarta filmina quiere representar la importancia de tener esta casa ordenada en la cual todos y todas podamos contribuir desde nuestros saberes, desde nuestros haceres, y de alguna manera ponerla cada vez más bonita y cada vez más fuerte. En ese sentido, es la mejor manera, creo, de fortalecer a nuestras redes, a nuestras GOPES, y sigue siendo un gran desafío el trabajo voluntario y el tiempo voluntario. Ahí dejo una inquietud, una pregunta para que ustedes luego la contesten. Es una pregunta retórica de, siendo una comunidad evaluadora, ¿qué indicadores pondríamos a medir la dedicación, a medir el tiempo, a medir el voluntariado? Medir pensando en comparar un antes y un después. Medir a partir de la valoración. Entonces allí dejo ese gran desafío al cual desde nuestra RELAC nos comprometemos desde el inicio e históricamente a trabajar, a pensar, a fortalecer, y este bootcamp es el ejemplo perfecto de ello. Sin más, y esperando no haber pasado mi tiempo, espero haber compartido con ustedes algunas ideas y reflexiones que colaboren a pensar en el rol estratégico de nuestras BOPES y también en los desafíos que nos esperan por delante, esperando siempre contar con todas y todos ustedes y bueno, siempre nuestras puertas abiertas para seguir intercambiando saberes y haceres y sentires. Muchísimas gracias.